Bueno, hoy les traigo el tema trauma de columna subaxial. Mi nombre es José Andrés Gómez, residente de primer año. Entonces, para hablar de trauma de columna subaxial, dividí la presentación de esta manera. Vamos a hablar primero de anatomía, de conceptos básicos para recordar, luego de la anatomía funcional, y la presentación está centrada en las dos clasificaciones que más vamos a utilizar, nosotros, la AO y la TILIX. Cada parte de la presentación, dependiendo de las clasificaciones, va a ir con ejemplos para aprender mejor a nombrar y a utilizar la nomenclatura de manera adecuada para que nuestros reportes queden de la mejor manera posible. Entonces, dentro de la importancia, pues la mayoría de las lesiones van a ser consecuencias de traumatismos de alta energía, van a poder provocar disfunciones graves como tetraplegia o paraplegia. Y para evitar estas discapacidades, para nosotros es importante reconocer detalles imagenológicos y de clasificación que van a guiar el tratamiento y determinarán la necesidad o no de realizar una cirugía. Es necesario, debido a la importancia de este tema, estar familiarizado con las tres modalidades: radiografía, tomografía y resonancia. Hoy nos vamos a centrar en tomografía y resonancia, ya que en algunos casos los dos métodos van a ser útiles para determinar el tratamiento, la planificación quirúrgica. El factor más importante del tratamiento en estas lesiones de la columna toracolumbar es el complejo ligamentoso posterior. Por tanto, la familiaridad con su anatomía, los signos primarios y secundarios de sus lesiones van a ser esencial para nosotros en el ámbito de urgencias para poder diagnosticar de manera correcta y hacer una adecuada guía de tratamiento posterior. Entonces, la importancia de prevenir el deterioro neurológico, porque van a ser lesiones devastadoras, orientar el manejo a corto y a largo plazo y tomar decisiones rápidas y efectivas en conjunto con el grupo quirúrgico tratante. A modo de introducción, vamos a nombrar la clasificación de Dennis porque nos sirve para ubicarnos mejor anatómicamente en la columna, aunque es muy limitada para posterior manejo y extensión de la lesión. Después hablaremos de la clasificación AO, que es la que más utilizamos, y por último la TILIX. Entonces, la clasificación de Dennis va a dividir la columna en tres segmentos. La columna anterior está formada por los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral, la columna media por 1/3 posterior del cuerpo vertebral y la columna posterior por los elementos posteriores. Entonces, Dennis decía que daño en dos de tres de estas columnas va a ser algo inestable y normalmente pues terminaría en manejo quirúrgico, pero en general las fracturas que afectan más de una columna son inestables y deben tratarse quirúrgicamente. Sin embargo, este concepto, como les digo, es imperfecto porque algunas lesiones afectan más de una columna y pueden tratarse de manera conservadora en ausencia de lesión ligamentosa, que ya van a ser incluidas en la clasificación de la O y de la TILIX. Y Dennis no proporciona un pronóstico ni daño neurológico, por ende no sirve para guiar tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro de la anatomía vemos el repaso de las vértebras toracolumbares, donde tenemos el cuerpo vertebral, las articulaciones facetarias, las apófisis transversas y la espinosa. Entendiendo este complejo posterior, vamos a entender mejor la clasificación y por qué un daño acá es más grave que un daño en el cuerpo vertebral. La porción anterior vamos a tener, donde está el cuerpo vertebral, contiene los dos cuerpos vertebrales alineados, el disco intervertebral y los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. La carga axial, como vemos en las flechas, va a ser soportada por el cuerpo y los discos intervertebrales, que a través del núcleo pulposo van a distribuir de una manera circunferencial al anillo fibroso la carga. Entonces, los cuerpos vertebrales anteriores son los que van a soportar más carga axial. Mientras que la porción posterior es el tipo de movimiento de la columna que está orientado por la disposición de las articulaciones facetarias. En la columna torácica, las facetas tienen una disposición más coronal, como vemos acá, lo que limita la flexión, pero va a permitir cambios rotacionales y para mayor movilidad de rotación en la parte toracolumbar. Mientras que en los cuerpos lumbares, más bajos, vamos a tener una orientación más oblicua, haciendo que la rotación sea más limitada, pero nos permite movimientos de extensión e inflexión un poco mayor, porque en esta zona es donde vamos a soportar más carga. Vemos el esquema, donde el número 1 va a ser el punto de apoyo de la palanca y movimiento vertebral que a nivel de las articulaciones cigoapofisiarias se van a encontrar. El número 2 es el disco intervertebral, que como les comenté es el que más va a soportar la carga a través del núcleo pulposo y va a amortiguar el peso que se ejerce sobre el cuerpo vertebral superior.
Y el número 3, que es la parte posterior, vamos a tener los ligamentos interespinosos y supraespinosos, que van a actuar como un elemento elástico que opone resistencia cuando las apófisis espinosas se separan, como ocurre en la flexión de las vértebras. Para repasar mejor la parte posterior, tenemos estos dos esquemas. En este esquema vamos a ver los discos intervertebrales, los cuerpos vertebrales. Primero, el ligamento longitudinal posterior que iría por acá, las cápsulas de las facetas, ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos y el supraespinoso. En esta zona es donde cuando hay una lesión va a generar más inestabilidad de columna y por lo general en las clasificaciones son las zonas de mayor importancia. Y acá podemos ver cómo está dividido en anterior y posterior, teniendo en cuenta el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior y las mismas estructuras del complejo posterior. En la resonancia se puede evaluar directamente estas estructuras, el ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso, van a ser estos dos, se van a ver y se van a evaluar mejor mediante secuencias sagitales T1, T2 en resonancia. El hallazgo más confiable para un desgarro de estos ligamentos, el ligamento amarillo y el supraespinoso, es la discontinuidad del mismo en las resonancias en estas secuencias. Los ligamentos interespinosos van a ser dados por este caja verde. Se evalúan mejor mediante las secuencias STIR o imágenes de resonancia T2 con saturación de gas. Y el ligamento interespinoso se considera desgarrado cuando hay un espacio lleno de líquido o cuando se ve que el espacio está ensanchado. Algunos de los casos que son no tan claros deben interpretarse como sospechosos de un desgarro, por ejemplo, una discontinuidad parcial del ligamento amarillo o un edema aislado sin discontinuidad clara en el ligamento interespinoso. Vemos el primer ejemplo, una resonancia magnética en corte sagital en STIR, que muestra intensidad de señal líquido que atraviesa los ligamentos interespinoso y supraespinoso, vamos a ver en la imagen, con la discontinuidad del ligamento amarillo, que sería esta porción más anterior. En la evaluación quirúrgica, ya del mismo paciente, estos ligamentos estaban desgarrados y ya lo sabíamos por la resonancia, porque, como les expliqué anteriormente, la discontinuidad de la misma evaluada en la resonancia, pues va a inferir que ya hay un daño ligamentario. Segundo caso es un paciente de 35 años, víctima de un accidente automovilístico. La imagen estira en un corte sagital, muestra un edema aislado en el ligamento interespinoso C5-C6, esta intensidad aquí que vemos. El hallazgo debe interpretarse como sospechoso de un desgarro. El paciente fue tratado de manera conservadora. Vemos que no hay discontinuidad como en el ejemplo anterior. Entonces, lo más probable es que no haya una lesión tan severa como la anterior. Entonces, ¿qué debemos evaluar nosotros como radiólogos? La morfología de la lesión, porque va a ser una parte muy importante en la clasificación, el patrón de fractura, que la van a tener las dos clasificaciones de las que vamos a hablar hoy, la compresión, el estallido, traslación o flexodistracción, la afectación del canal medular, que para la afectación del canal medular se sugiere los cortes axiales en fracturas comiutas para ver qué tanto está invadido el canal y cuánto porcentaje. La afectación de la pared posterior, la lesión de otras estructuras óseas de la vértebra como los pedículos o las apófisis transversas o espinosas, así como estructuras ligamentosas, si existe o no pérdida de la altura vertebral y también poner el porcentaje del mismo, si existe luxación vertebral y descartar lesiones adyacentes en partes blandas. Para entrar más en materia, vamos a hablar de las dos modalidades que vamos a utilizar hoy para la presentación. Son los métodos utilizados para evaluar el trauma de columna. El TAC tiene una gran utilidad para examinar segmentos de la columna que por razones anatómicas no pueden ser vistos por superposición de otras estructuras y también para evaluar la extensión del traumatismo. Como les comentaba, el corte axial permite una valoración precisa del grado de fractura cuando son comiutas y de los fragmentos que van a ocupar el canal medular. Las reconstrucciones coronales y sagitales ayudan a determinar el patrón y morfología de la fractura y el canal medular en el segmento lesionado debe ser valorado en ambos planos, antero-posterior y transverso. Mientras que la resonancia, el objetivo principal es analizar la lesión de partes blandas, aunque hay algunas otras situaciones para las cuales esta técnica es muy útil, como los hematomas paraespinales y epidurales, la lesión de la médula espinal, rotura de ligamentos o la extrusión traumática de los discos. Entonces, el TAC va a ser la modalidad inicial
y la resonancia, la modalidad de imagen de elección para evaluar el complejo ligamentario posterior o los ligamentos y los tejidos blandos. Como podemos ver en la tabla, está dividido por ventajas, limitaciones e indicaciones. El TAC va a ser el gold estándar para la identificación del tipo de fractura y poder realizar una clasificación adecuada. Sus limitaciones va a ser la radiación, la insuficiencia que tiene para evaluar la parte ligamentaria, la parte de la médula espinal, y las indicaciones es que es el método de imagen que escogemos como principal para evaluar inicialmente un trauma. La resonancia magnética, sus ventajas va a ser que no tiene radiación, es superior al TAC en evaluación de lesiones de médula espinal, tejidos blandos y la inestabilidad ligamentaria. Limitaciones, un costo alto que no está disponible en todas las instituciones y que pues lleva más tiempo que la toma de un TAC. Las indicaciones van a ser la evaluación del daño neurológico cuando se sospecha de lesión ligamentaria o inestabilidad y para planeación quirúrgica. De materia, ahorita sí vamos a hablar de la clasificación de la AO. La clasificación de la AO es la que más utilizamos y la debemos utilizar con una nomenclatura adecuada porque así vamos a proporcionar la información de manera clara tanto para el cirujano como para el grupo tratante del paciente. La clasificación de la AO vamos a tener tres partes importantes. La morfología de fractura, donde se van a definir tres tipos de lesiones primarias A, B y C, y además se va a incorporar una clasificación de lesiones de facetas articulares que a nivel cervical bajo, o sea, de C3 a C7, suelen ser de suma importancia para comprender la morfología de la lesión cuando tenemos una lesión únicamente facetaria. El estado neurológico lo va a evaluar el neurocirujano y se pone también una puntuación. N0 es intacto, N1 es cuando hay un cuadro transitorio de corta duración y mejora, N2 es compromiso radicular, N3 es cuando hay lesión incompleta o compromiso parcial de la cauda equina y N4 es compromiso medular incompleto. También es importante resaltar acá que tenemos NX cuando no se puede evaluar la parte neurológica debido a la sedación o trauma craneano. Y por último, tenemos modificadores clínicos, que lo que dice la literatura son situaciones en las cuales, si están presentes, pueden cambiar tanto el pronóstico como el tipo de manejo que se le da a estas lesiones. M1 van a ser lesiones en las cuales el compromiso de la banda de tensión es indeterminado, sea sin o con resonancia magnética, y M2 es paciente con comorbilidades que pueden afectar la evolución de la lesión. Y tenemos el resumen grande de todas las lesiones de clasificación de la AO. Las fracturas, como les dije, tres tipos, A, B y C, y se agrega otro tipo de lesión únicamente para las facetas F1, F2, F3 y F4. Entonces, en las lesiones tipo A vamos a tener A0, que son fracturas mínimas sin cambios estructurales. Normalmente son fracturas muy pequeñas en las apófisis transversas o espinosas que no van a inferir en inestabilidad de columna. La A1 es una compresión, una fractura por compresión o en cuña. A2 es una fractura dividida. A3 es una fractura por estallido incompleta. Aquí vemos los dos cortes, lo que les dije. Como ven, es muy importante tener el corte axial en algún tipo de fractura para ver si hay o no compromiso de canal medular. Y la 4 es un estallido completo de las vértebras. Pues siguen las fracturas tipo B. Las B van a hacer referencia a rotura de la banda de tensión. Hacer referencia aquí que solamente es la parte trasósea y eso es la diferencia de la B2, porque en la B2 hay rotura de la banda de la tensión posterior, pero también hay daño ligamentario. Por eso tiene una clasificación más alta que la B1. La B1 también se denomina la fractura de Chance, que son lesiones por flexo de extracción, donde va a existir un fallo en las columnas central y posterior. Tradicionalmente se ha denominado también la fractura del cinturón de seguridad por su alta frecuencia en accidentes de tráfico en personas que solo llevan puesto la parte del cinturón que sujeta la cintura. Entonces, cuando hay el choque, se va a producir una flexión aguda de la columna vertebral hacia adelante contra la parte del cinturón que la mantiene fija la cintura y va a producir una separación de la columna superior hacia el cinturón durante la desaceleración hacia adelante. Como podemos ver, esta es la clásica fractura de Chance. Las tipo C van a ser las más graves, tienen dislocación o desplazamiento. Y lo que dice la AO es que nosotros como radiólogos debemos evaluar las lesiones siempre
mirando a ver si primero tenemos una fractura o un trauma con desplazamiento o dislocación. Si no lo tenemos, luego pasar a ver si existe daño en las bandas posteriores y de último los cuerpos vertebrales, que son las que hacen referencia a la A. En las facetas cervicales bajas de C3 a C7 vamos a tener que F1 es una fractura no desplazada de la faceta superior o inferior con un fragmento menor a 1 centímetro y menor al 40% de la masa lateral, como podemos ver en el otro corte. La fractura F2 va a ser una fractura facetaria desplazada o con inestabilidad potencial de la faceta superior o inferior con fragmento mayor a 1 centímetro o mayor al 40% de la faceta lateral. F3 va a ser una fractura con masa lateral flotante por lesión a nivel del pedículo y de la lámina, resultando en una posible inestabilidad, ya sea arriba o abajo de la lesión, dado por esta inestabilidad de la articulación facetaria. Y la F4 es una subluxación patológica que va a ir acompañada de una fractura encaramada de las facetas, como podemos ver en el esquema. Entonces, para poder entrar en materia, vamos a hablar del mapa de cómo se deben evaluar, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra primera, digamos, cuando vemos un estudio por tomografía o por resonancia, lo primero que nos debemos preguntar si hay desplazamiento de la lesión? Si la respuesta es sí, pues ya tenemos una fractura tipo C, que sería una traslación o dislocación de la misma. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es si hay lesión por tensión en la banda posterior. Entonces, si hay distracción posterior, vamos a tener tipo B1, B2, y si hay distracción anterior, vamos a tener una lesión por hiperextensión. Si la respuesta es no, ahí sí entramos a evaluar cómo están los cuerpos vertebrales. Entonces, si la respuesta es sí en esto, la A4, que es un estallido completo, va a estar comprometida la pared posterior y las dos platos terminales. Si es una 3 o un estallido incompleto, va a estar comprometida la pared posterior y un platillo terminal. Si es una 2, no está comprometida la pared posterior, pero sí pueden estar comprometidos los dos platillos terminales. Y si es una 1, normalmente la pared posterior no va a estar comprometida y solamente un platillo terminal va a estar comprometido. Y la última es, si no hay ninguna de estas, pues evaluar la parte de las apófisis transversas y espinosas para ver si hay lesión acá y sería una 0, que la ponen como 0 porque la puntuación sí es insignificante y pues no va a generar inestabilidad de columna. Entonces, la primera, la morfología de la AO tipo C, dislocación o traslación. Vamos a tener el primer ejemplo, donde vemos una luxación de los niveles proximales hacia el lado lateral derecho en el plano coronal, como podemos ver con la flecha. Este es un claro ejemplo de una lesión por traslación en plano coronal. Y las lesiones por traslación son una luxación o desplazamiento de un nivel vertebral desde el nivel inferior o superior. En esta clasificación tipo C no vamos a tener subtipos porque son posibles varias configuraciones y existe un grado alto de inestabilidad, por lo tanto casi siempre o siempre tienen indicación de cirugía. Segundo ejemplo, es otro claro ejemplo, cuando hay traslación en sentido anterior, también tipo C, realmente por eso podemos ver que el daño es mucho más grave que las otras. Y por último, en el tercer ejemplo es otro paciente, ambas articulaciones facetarias van a estar encaramadas o desplazadas, va a haber un desplazamiento de la vértebra dado por la flecha blanca, y no es tan llamativo como en los ejemplos anteriores, pero sí podemos ver aquí si hay un desplazamiento sutil hacia la porción anterior vertebral. Y lo otro importante de este ejemplo es que tenemos fracturas en las apófisis espinosas en múltiples niveles, lo que ya confiere una inestabilidad para este ejemplo. Entonces, para la clasificación aquí entonces tenemos una lesión tipo C, pero también un A1. Entonces, siempre, como les mostré en el mapa, siempre se debe clasificar primero la más grave y luego las complementarias. Normalmente en las tipo C y las tipo B siempre van a ir, o casi siempre se van a acompañar de lesiones tipo A en los cuerpos vertebrales, como este ejemplo. Entonces, la nomenclatura correcta de este ejemplo sería una lesión que siempre hay que marcar el cuerpo vertebral, T8, T9 o L1, L2, tipo C más una 1 en el cuerpo vertebral que se presente.
Nuevamente, otro ejemplo, una morfología tipo C. Tenemos dos cortes sagitales en TAC y un corte sagital en una resonancia en un T2. Una lesión tipo C, además de la dislocación en la parte superior, también había una fractura external. Y esa fractura external va a aumentar aún más la inestabilidad, que junto con la grave lesión medular, pues en este caso casi siempre van a tener la indicación quirúrgica. En este mismo paciente se puede ver cómo en la resonancia, a diferencia del TAC, podemos ver mucho mejor la médula y los elementos posteriores que nos van a conferir mucha mayor información de esta parte en lesiones que son más graves. Y además, como les expliqué en un principio, la resonancia también nos va a servir para planeación quirúrgica con el grupo tratante. La morfología, seguimos en la tipo C, un caso clínico diferente porque vamos a tener lesiones en diferentes niveles. Entonces, como les dije, siempre se debe abordar la lesión más grave. Entonces, en este primero tenemos una fractura por estallido con un desplazamiento de un segmento óseo a canal medular. Y este está a nivel del E4. Entonces, primero vamos a evaluar el E4 y luego vamos a evaluar esta de acá arriba que no se ve tan grave. Entonces, una fractura con estallido completo, entonces sería una 4, pero en este caso no nos podemos dejar llevar simplemente porque vemos una fractura por estallido, sino como vemos en la segunda imagen, hay una discontinuidad. Entonces sería una lesión tipo C más A4 al nivel de L4, L5, sería la correcta nomenclatura para esta lesión. Y como vemos acá, lo que les comentaba también, la lesión de las fracturas cuando se encaraman unas sobre otras, que también me va a conferir inestabilidad en esta zona. En el mismo paciente vamos a evaluar la fractura del cuerpo vertebral del E2. Aquí vemos que no hay una luxación como se ve acá abajo donde sí hay discontinuidad. Entonces, pero sí vemos que tiene fractura horizontales en los cuerpos posteriores. Entonces sería la nomenclatura correcta, sería una lesión tipo B2, siempre va primero la más grave, más A2, que sería esta porción, una fractura en split o dividida, a nivel de L2. Entonces, para la correcta nomenclatura, siempre recordar que escogemos primero la fractura más grave, siempre la C va primero que la B y la B va primero que la A, porque así está estadificado en gravedad. Y cuando tenemos diferentes niveles, normalmente lo que se recomienda es clasificar primero la más grave, que es la que peor pronóstico va a tener, y luego clasificar las demás. La morfología tipo B, vamos a hablar primero la de hiperextensión. Entonces es una lesión que va a ser producida por una distracción por extensión. En la imagen 1, que ya estamos a ver una lesión a través del disco o cuerpo vertebral que produce lesión de la parte anterior de la banda de tensión, como podemos ver aquí en esta zona. Las estructuras posteriores están conservadas, por lo cual no debe haber desplazamiento. En este caso que exista traslación, se consideraría una lesión tipo C. Aquí podemos ver que no hay una lesión tipo C porque se puede seguir y se sigue normalmente sin ningún daño en esta parte. En la imagen 2, lo primero que uno debe evaluar es, ¿hay lesión tipo C? En este caso no la vemos. La siguiente pregunta que uno se hace teniendo en cuenta esta hiperintensidad de la parte anterior es si hay signos de rigidez en la columna, en este caso es sí. Y lo que recomienda la literatura es cuando tenemos en lesiones con rigidez de columna, como una hiperostosis esquelética idiopática difusa, normalmente pueden haber lesiones tipo B3 de manera sutil, como se puede ver aquí en este caso, pero sí se pueden observar. Y aquí este es el mismo paciente, en el mismo corte sagital, donde se puede ver que sí hay un ensanchamiento de la parte anterior de estos cuerpos vertebrales. Entonces sería una lesión tipo B3. Para lesiones tipo B2 vamos a tener que es una disrupción de la tensión de la banda posterior, como podemos ver en el esquema. Acordarse que diferenciar la B2 de la B1 es que en la B2 existe daño ligamentario y en la B1 normalmente es todo trasóseo, que es la fractura de Chance. En el ejemplo, las flechas negras, que son estas, vamos a ver fracturas horizontales a través de los pedículos como resultado de traumatismo por flexión-distracción. Las flechas blancas van a ser edema de los tejidos ligamentarios posteriores. Y el círculo va a ser una fractura por compresión de la pared posterior que va a generar una placa
terminal que puede estar incluida en el canal medular. Entonces, conclusión, ¿cómo sería la nomenclatura correcta? Una lesión tipo B2, porque tenemos la parte facetaria posterior, pero no podemos dejar por fuera tampoco la lesión del cuerpo vertebral. Entonces sería un B2 más A3, que sería una lesión por flexión y distracción con separación en el lado posterior, y una fractura secundaria por estallido que afecta ambas placas terminales de la pared posterior, como podemos ver aquí en la imagen circular. En la segunda imagen, es otro caso, vemos por la flecha amarilla un ensanchamiento evidente de la distancia de los cuerpos interespinosos, haciendo referencia al esquema. La punta de la flecha negra es un pequeño fractura por avulsión en la distracción por flexión, por el trauma. Y en la resonancia vamos a ver, es un corte sagital en T2 que muestra mejor la lesión ligamentosa. Aunque se sospechó también en la tomografía, la conclusión es que no hay disrupción completa, es una lesión tipo B2. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, siempre utilizamos complemento de las imágenes para tener una mejor evaluación de las lesiones. La fractura B1 es una lesión por flexión-distracción de Chance. Es un fallo, como les explicaba, en la columna central y posterior. En la imagen 1 podemos ver cómo la disrupción es intraósea y la parte ligamentaria está respetada a diferencia de la B2. Vamos a tener una afectación del cuerpo vertebral L1 con elementos posteriores afectados y un leve acuñamiento en la parte anterior del L1. Entonces sería un B1A1. La imagen 2 es otro paciente, una fractura típica de Chance en un paciente de 19 años, una tomografía sagital que muestra una fractura por cizallamiento horizontal. Lo mismo, lo que vemos es el compromiso óseo, probablemente la parte ligamentaria esté respetada y también se van acompañadas de lesiones en cuerpos vertebrales. Y la última es una resonancia en corte sagital STIR, que vemos una lesión a nivel de T12, una fractura horizontal a nivel del cuerpo vertebral y elementos posteriores que muestran signos de distracción y edema e hiperdensidades en todos estos elementos posteriores, que por resonancia, como ya sabemos, vamos a evaluar mucho mejor estos elementos posteriores y la médula espinal. Las fracturas tipo A, entonces, como vemos, seguimos un orden siempre cuando evaluamos las lesiones. Primero las C, que son las más graves, luego las B, que serían las segundas más graves, y por último las tipo A. Y empezando también siempre de la más grave, que sería el estallido completo, luego el estallido incompleto y luego las otras dos. En este caso vamos a hablar del estallido completo. Son producidas por un mecanismo de compresión que va a afectar los cuerpos vertebrales y elementos anteriores de la columna, como el disco intervertebral, incluyendo también, hay veces, las lesiones en apófisis transversas y espinosa. En la imagen 1, lo primero que siempre nos preguntamos, hay lesiones tipo C o B y vemos los elementos posteriores normales. Aquí vemos que se sigue la línea, pero este fragmento sí está incluido en canal medular. Entonces, es una fractura 4. ¿Por qué? Porque hace un estallido completo, compromete platillo anterior y posterior, y pues vamos a ver que se pierde casi gran parte de la altura del cuerpo vertebral. Ese es otro mismo paciente que permite evaluar los otros cortes, el corte coronal, perdón, donde lo mismo, no hay una lesión tipo B ni C. Vamos a tener una fractura del cuerpo vertebral con afectación de ambos platillos vertebrales y la pared posterior. Y en el plano coronal se observa un recorrido sagital de la fractura, lo cual es habitual en las fracturas por estallido. Y el abultamiento de la pared posterior sin otros signos de luxación es el resultado de la fractura por estallido, por tanto no hay una lesión tipo C, lo que les explicaba. Seguir como la relación de la columna y normalmente son los fragmentos de la misma fractura los que invaden el canal medular, pero no hay una traslación o una dislocación de la columna, entonces por eso no se pueden marcar como tipo C. Y recordar que estas tipo A3 y A4 casi siempre se van a ir acompañadas de otras lesiones, entonces es importante siempre buscar tipo B o tipo C. Este es un mismo paciente donde tenemos el corte sagital y el corte axial. Para que lo que hablamos a un principio, el corte axial nos sirve para ver qué tanto ese fragmento de la fractura por estallido está incluido en el canal medular y nosotros debemos informar en porcentajes cuánto vemos que está comprometiendo ese canal medular.
No hay lesión tipo C, es una fractura A4. Y en la imagen 3 y 4 es lo mismo, no hay una lesión tipo C, pero sí vemos que hay un estallido incompleto de esta vértebra, al igual que en el mismo corte, y con afectación lo mismo, de la placa terminal superior y la pared posterior. Estas dos serían una 3, como podemos ver en el esquema. Para hablar de las A2, son fracturas por split o separamiento de los cuerpos vertebrales. Lo mismo, nos volvemos a hacer la pregunta. No hay lesiones tipo C ni tipo B en los cuerpos vertebrales posteriores. Entonces vamos a tener una fractura del cuerpo vertebral con afectación nuevamente de ambas placas terminales, sin afectación de la pared posterior. El corte axial, vamos a mostrar aquí el trazo de la fractura, que la podemos ver en el sagital. Tipo A0, vamos a tener una fractura, como les dije, menor. Perdón, A1, vamos a tener una fractura por compresión, donde normalmente solamente se va a afectar una placa terminal sin afectación de la pared posterior o el cuerpo vertebral, como pueden ver en el esquema, casi siempre están respetadas. Entonces, la imagen 1 es una fractura del cuerpo vertebral con afectación de la placa terminal superior, que es esta, que vemos acá esta porción, sin afectación de la placa posterior. Y en el corte axial podemos ver la misma referencia. Y por último, en la clasificación de la O, la A0, que es una lesión mínima, normalmente es de la apófisis transversas o de las espinosas, donde no van a conferir ninguna inestabilidad de columna, sin repercusión clínica y ni alteración neurológica, por lo cual su manejo siempre es conservador. Vamos a ver el ejemplo de la misma lesión. Y la O también tiene estas dos que hablamos a un principio. El compromiso neurológico, N0 es intacto, N1 es un cuadro transitorio de corta duración, N2 es el compromiso radicular, N3 es la lesión medular incompleta o compromiso parcial de la cauda equina, N4 compromiso medular completo y NX es cuando no se puede varar. Esta parte de la parte neurológica del paciente normalmente es evaluado por el cirujano tratante del paciente. Nosotros nos encargamos de dar la información completa con las adecuadas nomenclaturas dependiendo del tipo de lesión que veamos, siendo, como ya sabemos, C la más grave, B la segunda y por último las tipo A, que van desde 0 hasta 4. Y los factores modificantes son las M1, las lesiones en el compromiso de la banda de tensión sea indeterminado, con o sin resonancia, y los pacientes con comorbilidades que pueden afectar en la evolución de la lesión. Hay otros factores para tener en cuenta que son solamente y exclusivos del complejo subaxial de C3 a C7, que va a tener el complejo ligamentario posterior lesionado sin disrupción completa, hernia disco con manifestación clínica, una patología anquilosante o enfermedad metabólica y anormalidades de la arteria vertebral. Entonces, como un repaso, para clasificar la lesión debemos nombrar primero el nivel y el tipo de lesión principal. Por ejemplo, una fractura T5, T6 tipo B3, porque normalmente las B y las C van a estar afectando dos niveles o dos cuerpos vertebrales o posteriores. Las lesiones tipo A y B1 se nombran con la vértebra afectada solamente, por ejemplo, fractura de T1 tipo A1 o fractura de L2 tipo B1. Las lesiones B2, B3 y C, como les dije, ocurren en el segmento móvil, por lo cual se nombran de acuerdo al nivel de la misma. Fractura L1, L2, tipo B2, fractura T8, T9, tipo B, tipo C o tipo B2. Si en la misma vértebra existen varios tipos de lesión, se va a mencionar primero la de mayor gravedad. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo de la fractura lumbar, primero la L4 porque era la tipo C y luego la L2 porque era la tipo A y con compromiso también tipo B. Entonces el ejemplo que nos dan acá es un T2, T3 tipo C y B2 a 0. En el caso de que existieran fracturas a diferentes niveles, se va a nombrar primero cuál es la de mayor gravedad y si fuesen del mismo tipo, se van a nombrar de orientación cefalocaudal. En el estado neurológico y los modificadores clínicos, el caso de ser necesario, se mencionan a continuación, por ejemplo, una fractura tipo C, N3M1. Como les dije, esa parte de la parte neurológica y los modificadores casi siempre la hace el grupo quirúrgico.
Entonces, esa fue la parte de la O, para tener en cuenta que debemos siempre evaluar los traumatismos y las lesiones de columna, tanto por TAC como por resonancia, si se sospecha el daño posterior. Y aquí vamos a pasar a la clasificación de Tillich 2005, que hace un poco más de énfasis en la integridad del complejo ligamentario posterior, la morfología de la lesión, también de 1 a 4, compresión, estallido, traslación o rotación y distracción. Y el compromiso del complejo ligamentario posterior de 3 clases, intacto, que se sospecha que está lesionado o indeterminado, igual se le da una puntuación de 2, y que está lesionado una puntuación de 3. Y también se tiene en cuenta el estatus neurológico. Entonces, el Tillich Score nos va a servir para dar una puntuación, y dependiendo de los hallazgos, si es de 0 a 3, probablemente el tratamiento sea no quirúrgico. Si es 4, puede ser o no quirúrgico. Lo que dice aquí es que es decisión del cirujano tratante. Y si es un mayor de 5, pues normalmente vamos a tener inestabilidad y por lo general es tratamiento quirúrgico. Entonces, lo mismo, vemos que las lesiones que más puntaje confieren son las del ligamento posterior y algunas neurológicas, y dependiendo de la morfología de la lesión, pues también vamos a tener diferentes puntajes porque van a tener diferentes pronósticos. ¿Cómo vamos a abordar la clasificación de Tillich? Vamos a hablar en orden: compresión, estallido, traslación y rotación, y por último la distracción, de la menos grave a la más grave. El primer ejemplo, una fractura por compresión con signos de lesión de ligamento articular en 2 pacientes diferentes. La imagen 1 es un corte sagital de una tomografía que muestra una fractura por compresión visualizada directamente con facetas expuestas, aquí como podemos ver en las flechas. O sea que también podemos inferir que hay daño al complejo ligamentario posterior. En la imagen 2 vamos a tener una fractura por compresión del cuerpo vertebral L1 con pérdida de la altura dada por estas flechas, con discontinuidad cortical, que es la flecha curva en esta partecita, y la pared posterior intacta, que van a estar dadas por las puntas de las flechas. Esta imagen 3, una fractura leve por compresión de la placa terminal superior de T12 con el complejo ligamentario posterior intacto. Una resonancia en sagital T1 y un corte axial en T2 muestran el ligamento supraespinoso dado por la flecha blanca, el ligamento interespinoso, la flecha negra, y el ligamento amarillo, el punto de la flecha, como líneas oscuras continuas sin hallazgo de discontinuidad o una línea de hiperdensidad de señal ponderada que sugiere una lesión del ligamento del complejo ligamentario posterior, para tener en cuenta. Aquí vamos a tener una lesión por estallido del cuerpo vertebral, una lesión de columna toracolumbar de un hombre de 38 años. La imagen sagital de la tomografía muestra una fractura por estallido a nivel de L1 con retropulsión del fragmento hacia canal espinal. Y en la resonancia, una resonancia corte sagital en T2 y una axial van a mostrar la retropulsión ósea con obliteración casi completa del canal medular y una intensidad de señal asociado dentro de la médula a nivel superior, que va a ser la punta de flecha en esta parte, que está dado por la retropulsión del cuerpo vertebral fracturado hacia el canal medular. Este es el ejemplo de la fractura por rotación o traslación, donde en la vamos a tener una listesis de la vértebra con desplazamiento hacia la parte posterior. En la B vamos a tener una faceta bloqueada por la flecha curva, y en la C vamos a tener las fracturas de las apófisis transversas. Entonces, para ver que muchas veces estas lesiones se van acompañadas de lesiones en el complejo ligamentario posterior y no solamente son tan sencillas como las otras que acabamos de ver. Y una lesión por distracción, vamos a tener que es la separación o desprendimiento de 2 vértebras adyacentes. Es una lesión más grave, ya que existe una alta posibilidad de lesión de la médula espinal.
Cuando separamos dos estructuras de soporte óseas y ligamentosas, una lesión por distracción, el lado posterior puede provocar una fractura por compresión en el lado anterior. Por lo tanto, nos debemos asegurar de no subestimar la lesión al observar solo la fractura por compresión y pasar por alto la lesión por distracción. Aquí podemos ver cómo está la fractura del complejo posterior y la fractura de los cuerpos vertebrales, y si vemos que hay una discontinuidad en la parte de la pared posterior de la columna. Y lo que hacen referencia a estas otras dos es que si hay una separación de la parte posterior del ligamento interespinoso, y la parte inferior sí está conservada y es completamente normal. Entonces la lesión está en esta zona. Como ven en el esquema, normalmente la fractura por distracción, como podemos ver, el esquema haría referencia a esta zona de acá. Y la parte anterior, que sería más o menos, si lo comparamos con la clasificación de la AO, sería como un B3. Eh, Teniendo en cuenta los 4 tipos de fractura que muestra la TILIX, la parte más importante es que aquí se hace un énfasis importante en el complejo ligamentario posterior, que va a ser muy importante porque este complejo ligamentario posterior va a actuar como una banda de tensión de la columna vertebral y la va a proteger de los movimientos de flexión, rotación, traslación y distracción excesiva. Entonces, para evaluar el complejo posterior, pues lo que se recomienda es siempre utilizar la resonancia, porque vamos a visualizar de manera directa y por tanto se considera el estándar de referencia en imágenes para detectar lesiones del complejo ligamentario posterior. Se recomienda que cada componente se debe evaluar de manera individual en la resonancia, porque el ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso se van a ver mejor en imágenes de resonancia en corte sagital ponderadas en T1 en T2, como rayas negras continuas de baja intensidad de señal, y ahí podemos evaluar si hay ruptura de esta continuidad y por ende ingerir o no si hay una lesión. Por otro lado, los ligamentos interespinosos se van a evaluar mejor con imágenes de resonancia sagital sensibles a los fluidos, que van a incluir secuencias STIR o secuencias en T2 con saturación grasa. Las imágenes de resonancia axial en T2 con saturación grasa deben examinarse en la búsqueda de edema o líquido en la cápsula facetaria. Los signos más confiables de lesión del ligamento supraespinoso son la interrupción de la franja negra de baja intensidad, como les expliqué anteriormente, y a un complejo ligamentario posterior intacto se le va a asignar una puntuación de 0 en la clasificación de Tillich, mientras una lesión ligamentosa definitiva se le van a asignar 3 puntos, ver en la tabla, y cuando la sospecha de la lesión, igual asignamos 2 puntos. La resonancia va a tener una sensibilidad y una especificidad del 91 y el 100%, por eso son las recomendadas para evaluar de mejor manera el complejo ligamentario posterior, y así pues no saltarnos ni comernos una lesión que va a ser y va a generar mayor inestabilidad. Para ahora el complejo posterior, les traje estos ejemplos. En la imagen 1, los hallazgos van a tener que la morfología es de tipo estallido, que va a conferir 2 puntos. El ligamento, el complejo ligamentario posterior va a estar lesionado con una fractura a través de las apófisis espinosas, como podemos ver acá, dado por las flechas negras. Las fracturas de los cuerpos vertebrales apenas muestran una compresión, y la puntuación de Tillich basada en imágenes en este caso sería de 7, 4 por la fractura por distracción y 3 por la parte del complejo ligamentario posterior. La fractura por distracción, aquí podemos ver la pérdida de la continuidad, y el puntaje de 7, pues el manejo en este caso va a ser quirúrgico. Entonces siempre tener en cuenta que el complejo ligamentario posterior es lo que más puntaje nos va a conferir, y normalmente son las que más inestabilidad van a dar y por ende van a terminar en manejo quirúrgico. En la imagen 2 es el mismo paciente, en este caso los hallazgos principales, 2 y 3, perdón. Imagen 2, el mismo paciente. En este caso, los hallazgos principales son las fracturas horizontales de los elementos posteriores. Lo podemos ver acá, en esta zona. Y las fracturas de los cuerpos vertebrales van a mostrar que no hay tanta invasión al canal medular y muestran una compresión.
En este caso también sería tipo 7 porque es una fractura por un estallido y los cuerpos posteriores me van a dar el puntaje de 3. Normalmente también es quirúrgico. Estos son dos ejemplos. La imagen 1B es un corte sagital de una tomografía donde muestra los cuerpos vertebrales laterales en posición de las flechas y una fractura de la faceta articular, hallazgos que sugieren un componente de flexión significativo en la lesión, como podemos ver en esta zona. Tanto las facetas como el cuerpo vertebral están comprometidos. La segunda y la tercera, una resonancia sagital en T1 y una resonancia sagital en STIR, muestra rotura del ligamento supraespinoso dado por la flecha negra, que sería esta porción de acá, y del ligamento amarillo, que sería la flecha blanca, que podemos ver acá. Entonces, como les explicaba, lo que más nos va a dar la información es la disrupción de la línea continua negra, como podemos ver acá, en las dos zonas, tanto en esta como en esta. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que hay lesión del complejo ligamentario posterior, y pues vamos a tener que hay una lesión que va a conferir inestabilidad en la columna. Y el último ejemplo, este caso una grave compresión del cuerpo vertebral. Sin embargo, los hallazgos importantes son la fractura horizontal de los elementos posteriores. Nuevamente, vemos que el compromiso de la vértebra es bastante grande, pero lo que confiere mayor inestabilidad es la fractura horizontal de las facetas en este caso y una encaramada sobre la otra, como podemos ver en los esquemas de más arriba. Nuevamente, 7 puntos y por lo general también van a manejo quirúrgico. Y la clasificación TILIX también vamos a tener eh, el estado neurológico, siendo 0 que está intacto, 2 que hay compromiso del nervio, también 2 cuando es una disección completa y 3 cuando es una disección incompleta. Aquí es importante tener en cuenta que una lesión medular incompleta probablemente se beneficiaría más que una cirugía que, que una lesión completa. Entonces, por tanto, la lesión medular completa solamente va a tener 2 puntos, mientras que la incompleta va a obtener 3 puntos porque la opción quirúrgica es mayor completa que la completa. Entonces, como conclusiones, vamos a tener que es un diagnóstico bastante complejo con diferentes clasificaciones, pero que si las utilizamos de manera adecuada vamos a poder proporcionar mucha información, tanto del tipo de fractura como posiblemente del manejo que se le vaya a hacer al paciente. Entonces, nosotros como radiólogos cumplimos un papel muy importante en diagnóstico y tratamiento adecuado. Se debe definir siempre la estabilidad de la lesión por los puntajes. En la clasificación de la AO siempre vamos a ir de la más grave a la más, digamos, a la menos grave o más sencilla de tratar. Son de alta importancia porque van a generar una alta morbimortalidad. Y para concluir de los estudios, el TAC es la herramienta ideal por tiempo y precisión. Sin embargo, la resonancia siempre nos va a servir y se debe tener en cuenta si hay lesiones en elementos posteriores y blandos, porque son las que más información nos van a dar en esta parte. Utilicé la bibliografía de la AO, los ejemplos de Radiology Assistant, aquí se las dejo para que la puedan ahondar más. Y ese fue el tema que les traje el día de hoy.